Buenas, mi nombre es Enrique Nava, soy cursante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Procederé a hacer una exposición para la cátedra Teoría del Derecho, que tiene como título La función preventiva del derecho penal, y es cómo el derecho penal influye de manera directa en las políticas de un Estado para prevenir el delito, entendiendo que la prevención del delito son políticas públicas o acciones del Estado que ejecutan para mantener y controlar en el más bajo índice la criminalidad dentro de un territorio. Vamos también a hablar dentro de esta exposición de la prevención activa, la prevención pasiva, las medidas legales para prevenir el delito en Venezuela, la misión A Toda Vida Venezuela, la prevención en la adolescencia y finalmente las conclusiones. La función activa de la prevención del delito no es más que el empleo de los organismos de seguridad del Estado para cumplir funciones de inteligencia, como lo hace el SEBIN, el DGCIN, inclusive los organismos policiales, que colectan información, ya sea de personas individuales o de grupos de personas que tienen como fin el cometimiento de un hecho punible. En este sentido, los organismos de inteligencia procesan la información y neutralizan con sus acciones el cometimiento de ese posible hecho punible que iban a cometer esa persona o ese grupo de personas. También tenemos las acciones que ejecutan los organismos de seguridad, como las policías regionales, las policías municipales u otro órgano de seguridad que tiene que ver con los puntos de control y los patrullajes de manera preventiva, las labores de profilaxis social, que tienden a hacer acciones para descubrir el posible cometimiento de un hecho punible o un ilícito que va en proceso de su cometimiento. También tenemos en la otra lámina, tenemos que dentro de las funciones de la prevención del delito está también la función pasiva. ¿Qué es la función pasiva? Bueno, la función pasiva también, por supuesto, tiene la batuta el Estado, que en conjunto con los entes que se encargan de elaborar las normas que rigen este país o ese país, crean la norma y tipifican qué es un delito y cuál es la pena de ese delito. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la persona, que los ciudadanos sientan temor de una pena por el cometimiento de ese hecho punible tipificado en la norma. Aquí tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres para una vida libre de violencia. Tenemos la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo y, por supuesto, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que establece los procedimientos humanitarios, eso hay que resaltarlo, a la hora de el procesamiento de una persona por el cometimiento de un hecho punible. Siguiente lámina, vamos a ver las medidas legales. Las medidas legales que
emplea la prevención del delito para la ejecución de sus acciones. Podemos ver que la Dirección de Prevención del Delito fue creada en el año de 1970 y está inmersa para el momento dentro del Ministerio de Relaciones Interiores. El ministerio que se encargaba en aquel momento de regular todo el normal desenvolvimiento en materia de seguridad dentro del país. Desde allí se fueron creando o institucionalizando políticas de seguridad con el fin de mantener a raya, por decirlo así, el delito dentro del territorio. Aquí pueden ver como en los años 80 se veían medidas como estas medidas que el funcionario policial registrando o cachando al personal en una zona pública y tienen un perro, un Doberman, ¿verdad? Perro policía también apoyando al funcionario policial. ¿Okay? Eran medidas que estaban medidas para el momento legales, estaban enmarcadas dentro de la norma del momento. ¿Okay? Para mí, a mi criterio, hemos ido avanzando y hemos ido superando esas medidas que eran un poco alejadas del sentido humano, alejadas dentro del respeto y la dignidad hacia el ser humano. De hecho, en esa época nace la ley de vagos y maleantes, una ley donde todo ciudadano que no justificaba alguna situación en un sitio podía ser tratado por la ley de vagos y maleantes. Era una ley prácticamente inquisidora. Y si analizamos el momento histórico para ese entonces y la situación económica, el desempleo era alto. Entonces toda persona que se veía por ahí, por hablarlo coloquialmente, lo veían por ahí transitando en la noche y no iba para el trabajo, no estaba estudiando, cuando los índices de desempleo eran altos, cuando las tasas a nivel de educación también eran altas, la gente que no estudiaba no tenía acceso a la universidad, las escuelas, las universidades privadas caras y las públicas era un filtro bastante fuerte ingresar. Entonces todas esas personas que no estaban haciendo nada, pero no era porque ellos no querían en muchas de las oportunidades, era porque no tenían el acceso, era porque no tenían el Estado, no les facilitaba esa oportunidad de que se desarrollaran en lo que querían. Bueno, eran tratados como vagos y maleantes y automáticamente se les aplicaba esa ley. En la siguiente lámina podremos ver, ¿verdad?, cómo dejar a libre albedrío de los funcionarios la aplicación de la norma, como cuando se aplicaba la ley de vagos y maleantes, traía este tipo de resultados. Los medios de comunicación de la época, informes sobre las torturas y los presos políticos. Entonces, leemos este contenido y vemos cómo había violación de los derechos humanos y todas eran por funcionarios tomando como basamento, como medida legal, tomando la ley de vagos y maleantes. ¿Por qué traigo a votación esta ley y traigo a votación esto como medidas legales? Porque esto es una exposición donde nosotros damos nuestra opinión, nuestra crítica. Y para mí estas medidas para controlar la criminalidad en esa época, en esos 40 años aproximadamente que pasaron desde 1970 que se creó la Dirección de Prevención del Delito hasta que llegamos a la Constitución de 1999 que humaniza todos los procedimientos policiales y le da una nueva forma a lo que es la prevención del delito, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que yo traigo aquí es hacer una
comparación dentro del tiempo que me permite esta exposición. En la siguiente lámina podemos observar cómo los medios de comunicación impresos relacionaban los hechos y de todo se aplicaba la ley de vagos y maleantes. Hasta que en la siguiente lámina podemos ver que entra en vigencia el 30 de diciembre de 1999 nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que viene con un sentido de principalmente dentro de lo que se destaca es un sentido más humano, un sentido de mayor respeto a la dignidad del ser humano. Y dentro de esas medidas, obviamente, hubo procesos de cambio en nuestras normas, como la vamos a ver en la lámina siguiente. Y vemos cómo cuando se modifica el Código Orgánico Procesal Penal en todas y cada una de sus modificaciones, en el año 2000, en el 2006, hasta que llegamos a la modificación del año 2021, y cada una de esos procesos de modificación tuvo que ver con incrementar, por decirlo de esa manera, incrementar el respeto a la dignidad humana. Y a nosotros hacer el incremento del respeto a la dignidad humana, pensar de otra manera y comenzar a planificar, el Estado comienza a planificar nuevamente acciones para la prevención del delito, entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo llegamos a la gran misión A Toda Vida Venezuela. Esa gran misión A Toda Vida Venezuela estaba constituida en 9 vértices, ¿verdad? 9 vértices. El vértice 1, que tenía que ver con la prevención del delito. Todos los 9, uno conlleva a la relación con el otro, y dentro de esos planes estamos hablando de un plan integral. Este plan no solamente veía a la persona que cometía el delito de manera individual, como un hecho netamente, un delito, como si el delito es un hecho aislado. Ven al delito como un hecho que tiene que ver con el entorno. Entonces se empezó a estudiar el delito de manera científica para ver cuál era la parte, las afectaciones económicas que podía tener ese delincuente, cultural, de educación, y todos esos aspectos pues, que pueden rodear a una persona que va a transgredir la norma y llevar a cabo la comisión de un hecho punible. Dentro de esta gran misión A Toda Vida Venezuela, para ir directamente a lo que es uno de los puntos focales principales de la prevención del delito en Venezuela, en comparación con la manera represiva en que se hizo los 40 años anteriores a lo que estoy exponiendo, adelante, siguiente lámina, podemos hablar de la gran misión Cuadrantes de Paz. En la gran misión Cuadrantes de Paz, en esa gran misión, se analizó el delito según la fórmula internacional para analizar los delitos. Esa fórmula la establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Okay? Se empieza a hablar de una georreferenciación del delito, que no es más que ubicar a los delitos por zona. Es decir, por lo menos en Falcón, en el municipio Carirubana, es una zona costera. Uno de los principales delitos que ocurrían en esa zona es que se hurtaban los motores de las lanchas, los motores que llevan las lanchas fuera de borda, de los pescadores artesanales. Era un delito común en esa zona. Pero en el mismo estado Falcón, ¿verdad?, los delitos más comunes en la Sierra de Coro, en la población de San Luis, era el avigueato, que tiene que ver con el robo de
de los animales, de cría. Entonces, cuando hablamos de georreferenciación del delito, tiene que ver que el ambiente, la geografía del territorio también crea el delito. Por lo menos, volviendo otra vez a esos municipios. El municipio Cairubana del estado Falcón tiene 500.000 habitantes y es la zona por excelencia en la parte económica, ya que ahí funcionan las dos refinerías y las dos refinerías tributan impuestos hacia la alcaldía de Cairubana. Entonces, esa zona es la zona donde hay mayor actividad económica en comparación nuevamente con la población de San Luis, que queda en la Sierra de Coro. ¿Okay? Los homicidios a causa por robo son mayores, primero donde hay más población y donde hay más nivel económico. Entonces se comenzó a analizar el delito desde la geografía, desde la cultura de una población. Y también se empezó a analizar cuáles eran los delitos que efectivamente crean más conmoción social dentro de una población, como lo establece nuevamente la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONODC. Y esos delitos son el robo, el hurto, esto es robo y hurto a personas, el robo de vehículos, el hurto de vehículos, el homicidio, la violación, el secuestro, las lesiones y la resistencia a la autoridad. El análisis y estudio de estos 9 delitos en el territorio nosotros podemos apreciar de qué manera están influyendo esos factores en esa sociedad. ¿Quiénes lo cometieron? Porque además de eso, si a esto lo unimos a los cuadrantes de paz, que los cuadrantes de paz son zonas específicamente delimitadas dentro de un territorio para brindar seguridad. Y a esa zona delimitada, se le asignan medios que son motos, patrullas, bicicletas si hay, y funcionarios policiales que se encargan de ese entorno. Esos funcionarios policiales que habitan o que hacen vida en ese entorno de su cuadrante deben conocer cuáles son las escuelas que hay allí, deben conocer cuáles son todos los locales comerciales que hay allí, deben conocer en la mayoría de los vecinos y por supuesto también deben conocer, ¿verdad?, qué tipo de delitos se cometen en la zona y quiénes son los que los cometen. Mantener constante información con la población. Con la ruptura de estos paradigmas y esta creación de la nueva forma de prevenir el delito, de acuerdo a la misión Vivienda Venezuela, debe existir un vínculo entre el funcionario policial y la comunidad en general, para que exista un flujo de información que les permita a los funcionarios policiales cumplir su tarea, que es mantener al mínimo el índice delictivo. Siguiente lámina. Para la prevención en la adolescencia, seguimos hablando de los cuadrantes de paz. Dentro de estos cuadrantes de paz, al yo decirles ahorita que el funcionario policial tenía que conocer cuáles eran las escuelas, dentro de ese sistema policial existe en coordinación con las alcaldías y con las direcciones de prevención del delito, existe lo que llaman el policía va a la escuela. Y es que el policía, normalmente eran femeninas o son femeninas, que asisten a los colegios, conversan con las maestras, dan
charlas a los colegios, con el fin de identificar los posibles problemas que pueda tener ese adolescente en su casa y que lo podrían conllevar a cometer un delito. Las maestras también tienen una función muy especial ahí. El maltrato que puede existir, el bullying, como se llama ahora, entre los mismos adolescentes, ¿verdad? Y se crea lo que se llama todo ese conjunto de estrategias, las podemos llamar el frente preventivo. Ese frente preventivo, que está compuesto por los maestros, está compuesto por los padres, está compuesto por los organismos de seguridad, obtienen información que permitan controlar el delito en la adolescencia. Y no solamente esto, a nivel general también tenemos una función importante. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Okay? Además de todo lo que hemos hablado ahorita, lo que he expuesto ahorita, también tenemos lo que es que este proceso de prevención del delito está compuesto no solamente por la parte de emplear en los organismos de seguridad del Estado para prevenir, y si se cometió el delito, para la neutralización, captura y puesto a la orden de los tribunales y de las autoridades competentes esa persona que cometió el delito, sino que además de eso, es un ciclo que todavía continúa con el proceso de reinserción de esa persona que cometió el delito para que vaya, pague su condena de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes, pero al mismo tiempo que está pagando la condena, se debe estar preparando para la reinserción como un hombre nuevo a la sociedad y una vez pague su condena, salga en libertad y sea una persona útil a nuestra patria. Entonces, para finalizar, podemos entender que la función preventiva del derecho penal son esas acciones o esas políticas que ejecuta el Estado para mantener el delito en su mínima expresión. Esta es una exposición continua. En su mínima expresión. Eso es todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.